es un mensaje que de verdad a mí me confrontó fuertemente y yo decía, ¿será que lo doy o Dios y todo esto, cómo me va llevando a ver si puedo dar este mensaje? Porque no era cómodo para mí en este momento en la oración del miércoles, la señora Fanny hacía una oración muy bonita y nos regalaba una palabra que confortaba y ella decía de la misma manera, no sé a quién va dirigida esta palabra, pero que de verdad que lo que esté recibiendo sea de alimento y sea de soporte y sea de continuidad en la palabra a pesar de la circunstancia que pueda estar viviendo. Y me sumo a eso que decía la señora Fanny en esa oración. Y recuerdo y voy a la prédica que hizo el comienzo el pastor a comienzo de año donde decía y hablábamos que obviamente para todos nosotros sería lo mejor que toda nuestra vida funcionara y uno de los propósitos desde el comienzo de año era que todo se diera, de que de verdad de pronto nuestra vida continuara de una manera firme, que no hubiera tantas cosas, que de verdad no hubieran situaciones que nos incomodara tanto y eso en nuestra humanidad es lo que siempre queremos. Pero el mismo pastor decía en la reflexión y todo que eso no dependía de nosotros no tenemos control. A veces hay situaciones que ocurren y teniendo ahorita cercanía en la iglesia, con hermanos de la iglesia, con ICAS y todo, empezó el año y empezó de verdad un mover en circunstancias. De pronto muchos hermanos en que todo estaba bien y de repente ocurrieron circunstancias que empezaron a desestabilizarlos, circunstancias realmente dolorosas, circunstancias de verdad que eran incómodas, que eran fuertes. De pronto una noticia de salud que no esperaban, de pronto una situación económica que cambió, de pronto una solidez económica que ya dejó de serlo, de pronto una relación emocional en el cual empezó a entrar en crisis, cosas del pasado que empezaron a atacar nuevamente, muchas cosas que empezaron de verdad a movernos, muchas cosas que empezaron de verdad, circunstancias que nos podían desestabilizar, que nos podían de pronto quitar el foco diverso a esas circunstancias. Y cuando ocurre todo eso, y que creo que nadie ha estado exento de esas situaciones, cuando ocurre una circunstancia en nuestra vida se abren automáticamente dos caminos. Está el camino de donde yo vivo la circunstancia tal cual yo considere, de pronto lo quiero solucionar a mi manera, de pronto quiero tomar medidas al asunto y resolverlo lo más pronto posible, o también está el camino en el cual yo esa circunstancia la entrego al Padre. En cuál me baso en lo que es su voluntad, en cuál me baso y me mantengo firme en Él. Y de pronto, hermano, si tú vienes y te congregas, si mantienes una oración, si tienes un camino en Cristo, si ya estás empezando a tener una madurez, ya tienes un conocimiento, cuando ocurren esas circunstancias, lo más natural que pasa es que tú vas al Padre, ¿verdad? Ocurre una circunstancia y te vas a Él. Y tienes una plegaria de la situación que está ocurriendo, de lo que a ti te está ocurriendo en esa circunstancia. Pero ¿qué pasa cuando a pesar de eso, Dios como que no responde? Dios a lo mejor está tan ocupado que se olvidó de la situación que yo estoy viviendo. Que de pronto yo me mantengo en oración, yo frecuento la iglesia, yo estoy sirviendo, Padre, pero aún no encuentro la respuesta de la circunstancia que estoy viviendo. Porque automáticamente cuando yo estoy pidiendo un clamor a Él, inconscientemente de una vez estoy pidiendo una respuesta. Que Él actúe ya y que logre resolver esa situación que en el momento me está agobiando y de momento me está premiando y como no una respuesta. De pronto empiezo a pensar que estoy alejado del Padre, que de pronto el Padre está bravo conmigo, que de pronto el Padre no está conmigo, que Él se olvidó de mí. Y empieza en mi cabeza de verdad una verdadera batalla. Una verdadera batalla donde yo estoy esperando una respuesta mientras la situación de salud no mejora. Estoy esperando una respuesta mientras de pronto la economía no mejora, donde no sale el trabajo que estoy buscando, donde de pronto mi cuenta de ahorros cada vez se ve disminuida, donde de pronto la situación con mi relación con mi pareja sigue mal, pero yo sigo clamando, pero no hay respuesta. Ahí de verdad es donde yo estoy empezando a madurar y ver si la circunstancia me está sacando del foco de lo que es mi vida o me mantengo. Que esa es la verdadera situación que nosotros podemos vivir, porque si eso ocurre, querido hermano, si tú empiezas a sentir un distanciamiento y el enemigo empieza a coger de verdad fuerza en ti, resulta y pasa que tú te conviertes en un cristiano de circunstancias.
que depende de la circunstancia que yo estoy viviendo, eso compromete mi relación con Dios. Mientras todo esté funcionando, mientras mi economía, mi situación con mi esposa, la relación con mis hijos, la relación con mis padres, mi trabajo, mientras todo, cuánto me amas, Padre, cómo te amo, pero cuando la situación se complica y no hay una respuesta inmediata, caramba, ahí empieza de verdad la batalla que nosotros debemos ser, de qué de verdad estamos siguiendo. Comentaba en el primer servicio y me acordaba de una situación que yo les compartí en un mensaje pasado, donde yo había recibido una super noticia laboral y súper y muy bien y todo y qué chévere, y yo le decía así, se me crecía la boca: Dios, cómo te amo, gracias Padre por todo lo que me das, gracias porque tú permites todo esto, y de verdad feliz. 24 horas siguientes me había llegado la notificación de la DIAN donde tenía una multa por una declaración de renta que mi contador había hecho mal, y llegó la cuenta y caramba, la circunstancia cambió totalmente, pero Dios me confrontaba y: ¿todavía piensas que yo estoy contigo? ¿Todavía consideras que te sigo amando? A pesar de las circunstancias, eso no debe pasar. Y de pronto en mi humanidad, como estoy con Dios, entonces todo me fortalece, todo lo puedo, y entonces me lo llevo a mi humanidad de que nada me puede pasar. Entonces yo tenía la fe de que entonces la DIAN me mandaba un correo: ay, Víctor, discúlpeme, tú eres un pastor en formación. No, qué pena. Contigo, no, ay, se me pasó, qué pena, no, disculpa. No, tú no tienes que pagar nada. En mi humanidad yo podría pensar eso: papito, pague, pague. Pague porque fue un error que cometí y pasé por ese tipo de situación. Pero entonces, ¿yo estaba ahí con Dios o de pronto mi certeza en Él cambió dependiendo de la circunstancia? Es un momento donde nosotros debemos saber y entender en qué creemos, porque me doy cuenta entonces que la fe no es un contrato, no es un contrato de beneficios que yo tengo. Mi fe no es un contrato de comodidades ni de privilegios que yo tengo. Mi fe es un pacto que tengo con Él, de un amor incondicional. Él entregó la vida por mí, su vida, mi vida es de Él. A pesar de que no haya una respuesta inmediata, a pesar de que no sea tal cual yo quiero que sea, a pesar de que sucedan situaciones y circunstancias, me mantengo en Él. Este es un mensaje, querido hermano, por si tú en este momento, y te lo decía como la señora Fanny, no sé, no tengo alguien preciso, que este mensaje es para ti, no, sino no sé a quién vaya dirigido, pero que si tú en este momento estás pasando por una situación, por una circunstancia que te tiene el corazón achucharrado, que te tiene el corazón de pronto oprimido, que estás triste y bajoneado, decirte que la respuesta está en Él, a pesar de que no haya una respuesta como tú quieres. Amén. Por eso el mensaje de hoy lo puse así, es como, se ve como incompleto, pero lo vamos a ir complementando. A pesar de. Entonces, nuestro reloj, y no vamos a ser los últimos ni somos los primeros, donde nuestro reloj no se sincroniza con el de Dios. El de Dios es algo diferente, bastante diferente, porque yo quiero sincronizar mi reloj con el reloj del Señor, porque es que yo necesito resolver mi circunstancia, resolver mi situación inmediatamente, o tú no te imaginas lo que yo tengo que hacer. Y Dios, ¿dónde estás? Y es un comportamiento totalmente humano donde cuando yo no encuentro respuesta, para mí viene una queja, como que, y entonces, ¿a dónde? ¿Será que sí está bien lo que yo estoy haciendo? ¿Será que es que esto sí es verdad? Incluso el profeta Habacuc, y voy a Habacuc, cuando él estaba viendo lo que estaba ocurriendo en Judá, todas las injusticias, todo el pecado, todas las cosas que habían, unas cosas terribles que se estaban viviendo, Habacuc estaba como recordando al Señor. Decía en Habacuc 1:2, decía: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Oye Dios, ¿a qué horas? ¿A qué horas vas a resolver? ¿No ves que yo creo que es ya? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Pensamos que nuestro papel es recordarle a Dios lo que está pasando, pero al mismo tiempo decimos que Dios es soberano, que Dios es grandioso, que Dios nos dio la vida, que Dios hace todo, que nos ama incondicionalmente, pero en mi circunstancia a lo mejor se le olvidó.
Él tiene el control absolutamente de todo. Y resulta y pasa que cuando de pronto nos quedamos en esa queja, cuando inconscientemente ese gusanito por no ver una respuesta empieza a nosotros a tomar terreno, a ganar terreno, nos damos cuenta que mi confianza y mi fe no estaba puesta en Él, sino en lo que Él me daba. Entonces es un momento fuerte que la circunstancia me lleva de verdad a mirar, estoy con Él a pesar, porque es yo vivir la circunstancia mientras Él se mantiene en el trono de mi vida. No que yo vivo la circunstancia y lo bajo a Él para yo ocupar el trono y resolver esta circunstancia tal como yo considere. Entonces se trata de, a pesar de no ver una respuesta inmediata, a pesar de yo sentir muchas cosas que en mi humanidad puedo empezar a abordar, Él está conmigo. Y si fuera por las circunstancias, nosotros no podemos medirnos por eso. Y voy a la palabra y una de las personas en donde yo me puedo como refugiar y dar ese testimonio de lo que es el a pesar de, quiero ir a José. Todos conocemos de pronto a José y si no lo conoces, de pronto aquí vamos a nombrar una serie de circunstancias para que tú te des cuenta más o menos. Entonces puedo comenzar. Entonces, ese pobre José que lo envidiaba a todos los hermanos. ¿Qué otra circunstancia vivió José que me quieran decir así fuerte? Ah, Lady, ¿cuál? La cárcel, fue apresado. ¿Y saben por qué fue apresado José? Por hacer lo justo. No fue que lo encontraron por allá haciendo quién sabe fechorías, no, haciendo lo justo, mijo, a la cárcel. ¿Qué otra circunstancia vivió José que puedan recordar? Ah, lo acusaron, fue olvidado por el copero, ¿cierto? Lo vendieron, ¿quién lo vendió? Lo... ¿Mm? Vaya, 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 qué mano de circunstancias tenía José. Pero ¿saben qué es lo contradictorio? Y lo digo lo contradictorio de la mensaje que nos deja la palabra de cómo va tan en contra de nuestra naturaleza humana, que en todas esas circunstancias más de una vez la palabra decía, Jehová estaba con José. O sea, el hombre hace lo justo, lo venden los hermanos, es olvidado en la cárcel, todas esas cosas. Porque en mi pensar, en mi mentalidad, pensamos que el amor es igual a una respuesta inmediata. Que si Dios me ama, debe responderme de la misma manera. Y si Dios me ama, debe responderme con la inmediatez. Y José, a pesar de que Jehová estaba con él, no quiere decir que al otro día él ya estaba libre. No significa que él no tuvo que vivir años de esclavitud. Significa de que Dios no estaba pensando en una libertad inmediata, Él estaba procesando en Él una persona que iba a salvar al pueblo del hambre. Pero ¿qué pasa? Yo me centro en la circunstancia. ¿Qué pasa? Yo me centro es en la situación que estoy viviendo y necesito una respuesta de Él conforme a lo que yo estoy viviendo. Y José lo entendió. Y de pronto Marcelita decía en Emparejados, Marcelita, ¿dónde está? Aquí está Marcelita. Marcelita decía en Emparejados que nosotros tenemos, o sea, la misericordia y el regalo de Dios, que tenemos la palabra y podemos acceder a ella cuando queramos. Y tenemos toda la palabra y podemos escudriñar en ella, pero nosotros debemos mirar la palabra y de verdad contextualizarnos qué significaba eso. Porque de pronto nosotros empezamos a escuchar el inicio, el nudo y el desenlace de tantos testimonios y de pronto pasamos por alto circunstancias y situaciones. Y el hecho de que Jehová estuviera con él no quiere decir que José no pasó situaciones complicadas, que no le habrá dolido lo que le hicieron los hermanos, que pasó noches de verdad a lo mejor en vela, con su corazón arrugado, estando en la cárcel, estando olvidado, él teniendo una promesa de grandeza, pero en la actualidad él era totalmente diferente. Él de verdad estaba viviendo unas circunstancias lamentables que de pronto si nos ponemos en los zapatos de él, por Dios, cualquiera hubiera podido cambiar y de una vez ofertar lo que hereda. Pero él se mantenía. Y cuando ya pasó el proceso, me llega, perdón, quiero comentar, no digo las personas, pero en Emparejados el viernes, una parejita nos comentaba que vivieron una situación económica fuerte. Y esa situación económica también iba de la mano de una situación de una crisis matrimonial y todo eso, o sea, feo, mal. La cosa terrible, la circunstancia fea. Y nosotros en la humanidad obviamente tenían una crisis emocional, una crisis económica fuerte, realmente fuerte. Yo les pregunto en la humanidad, en nuestra humanidad, ¿cómo se resuelve esa situación económica? Con plata, ¿cierto? ¿Yo qué necesito, padre? Cash.
Necesito plata para resolver la situación. Necesito dinero para salir de esta circunstancia. Pero estas personas decían que mientras vivían en esa circunstancia, Dios empezó a trabajar en ellos, cosas que de pronto en su comodidad nunca se hubieran dado cuenta. Cosas como el orgullo, cosas como una sanidad financiera, cosas como de pronto, cosas que no estaban bien entre su relación. Empezó de verdad él a tratar cosas que una de las personas decía, yo sé de Dios desde que comencé mi vida prácticamente, pero en ese momento de aflicción es cuando vi a Dios, cuando conocí al Padre. En el momento que cambió mi vida, mi centro era resolver la plata, era resolver el dinero, pero el Padre estaba resolviendo una serie de situaciones en ellos que en mi tibieza, en mi comodidad, en mi distracción, jamás hubiera visto. ¿Y cuántos de nosotros, querido hermano, hemos vivido circunstancias que después vi? El problema era este, pero a través de esa circunstancia Dios empezó a trabajar de mí una serie de cosas que en mi comodidad nunca hubiera mirado. Y gracias a Él es que cambié. Gracias a Él que utilizó esa circunstancia es que yo pude verlo a Él. Y eso es lo que le pasó a José. Él pasó por diversas circunstancias. Dios no pensaba en lo inmediato, sino pensaba en su proceso. Y en Génesis 50, 19, 21, cuando se volvió a ver con los hermanos, esos hermanos que lo vendieron como esclavos, esos hermanos que lo envidiaban cuando estaban muertos de hambre por la situación que estaban viviendo, volvieron a él. ¿Y él cómo respondió? En el versículo 19 dice, pero José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Todo lo que vivió José fue producto del pulimiento de Dios para el propósito que Él tenía. No te centres en la circunstancia. Por eso te digo, hermano, si tú estás viviendo ahorita una situación, una circunstancia que de verdad te tiene la cabeza y el corazón arrugado, quiero decirte que en tu crisis actual no es un callejón sin salida. Tu crisis actual es el camino que de pronto Dios está formando, algo más que tú ni siquiera estás contemplando. Que no te centres en resolver lo que está ocurriendo simplemente, sino que mira lo que Dios puede estar trabajando en ti. Y te lo aseguro, Él no se ha olvidado de ti. Él te tiene en tus planes. Él entregó su vida por ti. Entonces, se trata de que yo no les vengo aquí a hablar de que hagamos de la vista gorda la circunstancia que podamos vivir, que vivamos en una burbuja y que nada me pasa y que nada ocurre en mí a pesar de las circunstancias. No, si es una prueba, si es un desierto, si es una circunstancia, mi corazón se va a confrontar, mi cabeza de pronto empieza a atacarme, me siento triste, estoy agobiado. Es parte de mi humanidad, pero eso no puede alterar mi relación con el Padre y Jesús. Jesús nos muestra la manera en que hay que referirse al Padre, la manera en que se acerca a Él cuando Él, a pesar de que no tenía por qué pagar nada, Él estaba dispuesto a seguir su voluntad. Y eso no quiere decir que Él no padeció, eso no quiere decir que Él no sintió temor, eso no quiere decir que Él no sintió sufrimiento, que Él no sintió miedo. En una de las escenas más humanas de Jesús que a mí me conmueve y me confronta, Él está orando previo a que va a ser entregado. Y Él dice en Mateo 29, 36, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Paremos ahí un momento. Qué momento tan sincero, qué momento tan lleno de dignidad que tenía Jesús en ese momento de soy el Hijo del Hombre, soy el Hijo de Dios, todo lo que yo tengo que hacer y todo, pero eso no quita que yo sienta miedo, que yo sienta temor. Si Jesús se entregó desnudo hablándole a Él de lo que estaba sintiendo, nosotros también, querido hermano.
Nosotros en el momento en que nos referimos al Padre, debemos en el momento de oración, nosotros desnudos ante Él. Yo puedo irme con Jero, yo puedo irme con Andrea, tomarme un café, hablar de la vida, reír y todo, y ellos se van para la casa y de pronto ellos ni se dieron cuenta que yo estoy por dentro quebrantado, que yo estoy por dentro pasando por un mal momento. Incluso el pastor, que ustedes saben que él es muy buen pastor, y es que, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Yo le puedo decir, bien, no hay problema. Pero ante el Padre no existe careta. Ante Dios no existe careta. Y cuando yo me acerco a Él, es decirle, Padre, tú conoces mi corazón, sabes lo que me está ocurriendo, sabes la situación laboral que me está pasando, sabes la situación de mi hijo que está pasando, tú conoces todo de mí. Es desnudarnos ante Él, pero Jesús claramente nos muestra de verdad cómo debemos terminar, que nosotros le hablamos al Padre, pero siempre arrodillados ante Él, siempre reconociendo nuestra debilidad ante Él, siempre viendo mi vulnerabilidad y que sin Él no soy nada. Y Él termina diciendo, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y la circunstancia que iba a vivir Jesús, ninguna de lo que nosotros podamos estar viviendo se compara con lo que Él iba a vivir. Y Él aún así, primero está tu voluntad. Entonces, ¿qué enseñanza nos muestra Jesús? Yo al hablar con el Padre, conoce mi corazón, yo puedo hablar abiertamente de lo que me está ocurriendo, pero yo descanso en la oración. Yo descanso porque la oración no es la serie de peticiones, sino es la herramienta donde yo descanso de lo que Él quiere hacer conmigo, de lo que Él quiere hacer con mi vida. Entonces es mi circunstancia, se la entrego a Él para que sea su voluntad. Y su voluntad, la mayoría no es cómoda, pero es segura, pero es perfecta. Me va a llevar a bien. Y Jesús nos enseña eso, en madurar en nuestra fe. Y madurar en nuestra fe radica en el fruto que hay en mi comunión con Él. Es que en la circunstancia yo no oferto lo que Él me ha dado, que yo no oferto lo que Él me pudo haber dado, esa nueva vida que Él me entregó, yo no la oferto por la circunstancia. Eso me iba a los tres hebreos que estaban ante Nabucodonosor, y Nabucodonosor, ese rey que la mayoría lo conocemos, que había construido esa estatua, le dijo, ustedes alaban esa estatua que yo hice, o ustedes alaban los dioses que yo sigo, o para el caldero, para el horno, perdón. ¿Y cómo respondían estas personas ante la circunstancia? Ante la situación, ellos ¿de qué manera respondían? En Daniel 3, 17, 18 decían, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Esto es lo más importante. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Reconozco al Padre su poder, reconozco al Padre su soberanía, reconozco todo lo que ha hecho. Quiero que resuelva de pronto mis circunstancias, quiero que de verdad me saque de estas circunstancias, pero a pesar de que no lo haga, yo lo sigo amando incondicionalmente. A pesar de que no lo haga, perdóneme, estoy en desarrollo. ¿Por qué se ríen? Es normal, 18 años. A pesar de que yo viva mi circunstancia y que no vea una solución pronta, me mantengo en Él. Entonces, de eso se trata. La fe no depende de mi comodidad. La fe no depende de la comodidad que yo pueda tener. La fe radica en cuanto yo estoy madurando en el fruto que yo tengo con Él. Y esa es la verdadera batalla. Por eso es que a diario, hermanos, a diario, no se tomen descanso, a diario debo someter pensamientos, a diario debo crucificar carne, porque mientras el mundo solo se entrega a lo rápido, a lo que es tangible, a lo que estimula mis sentimientos, mis emociones y mis sentidos, mi vida se basa en lo que no se ve. Mi vida se basa en lo que yo no puedo ver.
Mientras el mundo va en lo que le pueda generar estímulo, yo sigo una vida conforme a lo que no veo. Y esa es la verdadera pelea, esa es la verdadera lucha que yo tengo a diario. De pronto nos pensamos que por ser cristianos, lo peor que podemos vivir ahorita es que nos digan pandareteros, que usted se la pasa en la iglesia, que usted qué más hace allá, que pilas, que ya le entregó toda la plata al pastor, usted que cómo se le ocurre, y de pronto hacen comentarios feos del cristianismo y uno, esa pachurra. No, es yo estar viviendo mi vida conforme en lo que no veo, pero conforme el fruto que él ha hecho en mí. De eso se trata la verdadera fe. No caigamos como Tomás. ¿Saben lo que le pasó a Tomás? Pues sí, algunos no, y por eso estamos aquí también para aprender. En Juan 20, 24, 29, cuando Jesús fue resucitado, cuando él ya resucitó, entonces se encontraba en el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, porque aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Necesitas estar viendo el poder del Padre en tu vida? ¿Necesitas estar viendo lo tangible y que estimule tus sentidos para tú poderlo seguir? ¿Necesitas una respuesta inmediata de tu circunstancia para poder seguirle a Él? De esto se trata la verdadera paz. De esto se trata la verdadera fe. Que el mismo Pablo en 2 de Corintios cuando dice, tu hombre externo se va marchitando, mientras tu hombre interno día tras día se va renovando. Y él termina esa frase diciendo en 4:18, 2 de Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Oh, por eso te digo, hermano, si tú estás viviendo ahorita esa circunstancia, cualquiera que sea, la circunstancia tiene fecha de caducidad. La circunstancia va a ser temporal, mientras todo lo que Él hace es eterno. No busques prontamente la salida del horno como esos 3 hebreos. Busca más bien quién está al lado tuyo entre las llamas, porque Él está ahí. Él está viviendo contigo ese proceso. Y Pablo, hablando de Pablo también, él expresaba en Romanos lo que era Abraham y hace una expresión que me pareció muy, muy intensa y averigüé de qué se trataba porque no la entendía con claridad. Y en Romanos decía, ahorita no la coloqué todavía, decía la expresión hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso de creyó en esperanza contra esperanza? Y todos sabemos lo que había vivido Abraham y la promesa que tenía y todo este tipo de cosas. El creer en esperanza contra esperanza significa creer en la fidelidad de Dios sobre cualquier lógica humana. Es yo creer en Él a pesar de que las circunstancias humanas, desde donde mi perspectiva, donde mi escala de valores, donde todo yo no veo solución, aún sigo creyendo en Él. Y él habla de Abraham diciéndolo en 4:18 en Romanos, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Entonces, de eso se trata la fe, de ir más allá de la lógica humana. De cuando tú consideras o cuando toda la sociedad está considerando que ahí no hay respuesta, Él tiene la respuesta. Es como Abraham, que a pesar de ver que su cuerpo se está marchitando, Él tiene la promesa que sobre Él va a haber una descendencia. Es como Noé, que ni siquiera conociendo la lluvia, Él siguió construyendo el arca.
Es mantenerme en la cárcel, como José, mantenerse en la cárcel a pesar de esa circunstancia que estaba viviendo. Él seguía manteniendo sus ojos en el Padre. Es mientras estos hombres hebreos cuando ya iban a entrar al horno, seguían viendo al Padre, independiente de que los salvara o no los salvara. Entonces no era algo condicionante, era algo incondicional. Ya eso es lo que nos quiere llevar el Padre, de que sea una comunión y una comunicación incondicional, que cuando yo esté viviendo la circunstancia, Él no se baje del trono de mi vida, sino que la mantenga y se fortalezca debido a esa condición. Conocemos y hemos visto que de pronto la respuesta no llegó de la manera como yo considero. A veces no hay respuesta, a veces hay un silencio, a veces hay una espera. Y cuando eso pasa, sabemos que nuestra humanidad empieza a sentirse la incomodidad, porque entonces, ¿y para qué? Y hay un reclamo. Y nuevamente vemos cómo Dios empieza a mirar entre nosotros algo más allá. Y una de las historias que más me parece conocida y que de verdad de fruto de lo que es de verdad el reino, es cuando ocurre lo de Lázaro. Estaba entonces enfermo, en Juan 11 del 1 al 6, estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. En paréntesis dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que lo ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿El que qué? El que amas. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Los qué? Los amaba. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en lugar donde estaba. ¿Qué? O sea, excuse me, lo mismo que pasa con José. ¿Cómo así? ¿Cómo así que si los ama? Porque no hay respuesta en la salud de Lázaro. Pero el mismo Jesús estaba dando spoiler en esa palabra que acabamos de leer. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, Él no estaba pensando en la enfermedad de Lázaro. Él estaba pensando que esa enfermedad y lo que iba a ocurrir, esa circunstancia de Lázaro, servía para lo que es el reino, para mostrar lo que era el reino. Y por eso él se demoró. Él no fue de una vez, él no fue que hubo, que fue lo que ocurrió, sino que él dejó que la circunstancia pasara y vino el reclamo. Claro, como humanos viene el reclamo. Mano, ¿para qué estás? Así como dice Judex, Dios es el experto en manejar los tiempos. Él no lo dice así, él dice maneja los tiempos. Pero Dios es eso. Él maneja los tiempos de una manera perfecta. Pero yo me agobio porque mi reloj tiene que estar sincronizado con lo de Él. Y viene el reclamo. Juan 11, 17, 21. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vino el reclamo porque obviamente no operaron conforme a lo que ellos estaban pensando, pero Jesús estaba pensando en el reino. Jesús estaba pensando que debido a esa circunstancia Él mostraba que Él era resurrección y que Él era vida. Y por eso esperó, por eso tomó el tiempo, porque la circunstancia alimentaba al reino. Así que no te dejes llevar por el afán de resolver esa circunstancia que ahorita en este momento estás teniendo o cuando la vayas a tener. No te dejes llenar de esa circunstancia de bombardeo de que tiene que ser ya para resolverlo, porque puedes caer en afanes y obrar conforme a lo que no es el Señor y trae consecuencias. Nos pasa lo que ocurre con Saúl. Y uno lo lee humanamente lo que ocurrió con Saúl. Y
Era fuerte, o sea, uno humanamente mira cómo hace, pero ahí es donde está el fruto de la fe que uno debe tener en su comunión con Él. Y los contextualizo antes de leer la palabra. Este hombre, Samuel, vio, esto perdóname vos, Samuel, Dios mío, Saúl estaba viendo que los filisteos se estaban armando, como dice la palabra, como los granos de arena, o sea, una cantidad de gente para atacar a su pueblo. Él miraba y algunos de las personas de su pueblo ya se habían desertado, ya no lo seguían. Los que lo seguían estaban ahí temerosos y se escondían y todo. Y él quería darle, hacer una plegaria al Padre. Obviamente eso no le correspondía a Samuel. Y Samuel le dijo, en esta fecha, en estos días, yo llego. Y entonces él se vio así atrapado, ya van a llegar los filisteos, ¿qué hago? ¿Qué va a ocurrir? Y entonces en 1 Samuel 13, 5, 9 dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que estaba en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bedabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. O sea, todo el mundo salió a esconderse y en alguno de los hebreos pasaron al Jordán a la tierra de Gad y de Galat. Pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Circunstancia compleja. Y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, algo que a él no le correspondía. Él obró conforme a lo que él pensaba. Yo necesito resolver esa circunstancia ya y obviamente a mi manera, porque si no, ¿cómo hago? Cuando tú quieres obrar conforme a tu manera, no te va a alcanzar una hoja para escribir las justificaciones que tú tienes por obrar de esa manera. Te van a sobrar, es que fue que, y es que fue que, y es que imagínese, y es que a mí me pasó, y es que todo, pero siempre para ir en contra y no esperar en lo que Dios quería, en lo que el Padre quería. Y más de malas este man haciendo el holocausto y todo, y llegó Samuel. Y entonces él va a recibirlo y en 1 Samuel 13, 10, 14 dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Humanamente, no, o sea, pues claro, el hombre tenía acá la circunstancia, acá apretándole el cuello, él pudo obrarla como bien pensaba, y lógicamente en ese como bien pensaba nunca tuvo en cuenta lo que era el Padre, lo que el Padre quería. Y entonces Samuel le contesta en el versículo 13, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vinieron las consecuencias. Justificaciones para Saúl, él las nombró ahí y tendría muchas más para obrar según él conforme para resolver la circunstancia, pero no esperó lo que Dios había querido. Y hermano, y entonces ahí viene. Eso no le pasa solo a Saúl. ¿Cuántos de nosotros no esperamos en el Padre, sino que actuamos prontamente, rápidamente, desesperadamente, con tal de salir de la circunstancia que estamos viviendo? ¿Cuántas veces si no tengo un trabajo o alguna vez necesito resolver el problema del dinero y no me importa el trabajo que sea, de qué manera sea, o si va a ser edificante para mí, si me va a acercar o no, me va a apartar al Dios? O sea, no tengo ningún filtro. Mi único filtro es resolver esta situación y esta circunstancia.
¿Cuántas veces por la presión social tengo X edad y ya me está dejando el tren? La sociedad me está diciendo que para cuándo los hijos y todo. Yo no, ni novio tengo, ni novia tengo. Lo pongo en dos para que no piensen, ni novio, ni novia. ¿Y saben qué pasa? Por el afán, y discúlpenme por hacerlo acá en el altar, me fijo o me meto con el primer bobazo o bobaza que me haga ojitos. Porque no espero en el Padre, no espero en Dios. Para mí primero está la presión. Y me refiero de esa manera, un bobazo o bobaza, porque yo era un bobazo de esos. Yo le hice ojitos a Caca. ¿En serio? Y ha pasado el tiempo y de pronto el matrimonio y la unión que yo tengo con ella es testimonio de lo que Dios hace en la vida de la gente, de cómo transforma, de cómo restaura. Pero con mi esposa hemos hablado y conscientemente que de todas maneras no era necesario haber pasado por tantas cosas, producto de nuestra rebeldía, producto de nuestra falta de obediencia, producto de nuestro afán. Dios te ama, Dios te restaura, pero no dediques tu vida a que Dios esté cogiendo los pedazos de lo que dejó las consecuencias de tus malas acciones, de que se la pase restaurando tu vida debido al impulso y al afán que tú has tenido por no esperar en Él. Entonces, querido hermano, ten en cuenta, y lo decía, si las personas si hay algún joven que me está viendo en las plataformas y los jóvenes que están acá, para la sociedad nada va a bastar. Después del colegio viene la universidad, viene el pregrado, después del pregrado viene la maestría, después de la maestría viene el doctorado, después del doctorado, ¿qué hubo? ¿Cuándo es el matrimonio? ¿Qué hubo? ¿Cuándo son los hijos? ¿Cuándo va a ser el carro? ¿Cuándo va a ser la casa? Y después de todo eso, bueno, ¿y cuánto va a recibir de pensión? ¿Usted se va a pensión? ¿No se va a pensión? No, siempre va a haber una necesidad de que si tú entras en ese círculo, querido hermano, vas a caer en ese error, vas a caer en esa presión. En Emparejados hablamos de Eclesiastés y hablábamos sobre, en un versículo que hablamos, creo que era el capítulo 5, no recuerdo bien, decía Salomón, siempre andamos en esta vida comparándonos con los demás. Y él se expresaba, ¿hay algo más absurdo que eso? ¿Hay algo más absurdo de yo estarme comparando que porque la tía o la prima o la amiga ha llegado a este punto y yo todavía no? Cuando mi mirada no está en la amiga, ni en la tía, ni en el compañero, sino mi mirada está en Cristo. Cuando yo tengo que entregar en mi vida para que Él me forme, para que Él me oriente, para que Él me lleve y Él me va a tener la persona idónea y evitarme tantas cosas. Él restaura, pero hagámosela fácil. No se la hagamos tan complejas porque siempre es Él restaurando y pegando los pedazos de consecuencias, de errores de nosotros. Entonces la desesperación, el actuar rápido es producto de que una fe empezó a tambalear, de que lo que tú creías empezó a enfriarse. Y es el mensaje del Padre diciendo, no seamos como Saúl. No te dejes llevar por las circunstancias, que a pesar de las circunstancias que tú vivas, mantente en Él. Si fuera por las circunstancias, no tendríamos ni la palabra que podemos hoy acceder a ella, porque todos los personajes que escribieron eso vivieron circunstancias, vivieron situaciones. El mismo Pablo. Si Pablo se hubiera basado solo en las circunstancias, no existiría una sola carta, no existiría nada de lo que es el Nuevo Testamento. Y eso Pablo lo escribió no porque él sea totalmente intelectual, una persona instruida, es porque eso fue revelación del Padre. Entonces, a pesar de que Pablo vivía esas circunstancias, había una relación entre Padre y ¿y quién? Y Pablo. Oye, se me está yendo el audio. Entonces, no, en serio, se me está yendo, estoy como incómodo. Entonces, no me puedo basar en las circunstancias porque la circunstancia no me va a permitir de verdad cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Un hecho que le pasó a Pablo, y no sé si ustedes no lo han conocido, la mayoría lo deben conocer, y si no, pues estamos acá para aprender. En Hechos 14, 19, 22,
Pablo cumpliendo su ministerio, Pablo de verdad dando la palabra, viviendo el evangelio como corresponde, pasaba por circunstancias. Entonces, Hechos 14, 19 al 22, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Se imaginan que este hombre por una circunstancia hubiera dejado su ministerio? ¿Se imagina que por cualquier circunstancia que él hubiera vivido, él hubiera abandonado todo este nutriente que tenemos hoy en día, que nos podemos alimentar gracias a la revelación que él recibió? Él no se entregó, él incluso se levantó con dignidad. Y les cuento, igual que con José, si pensaban que estaba muerto es porque no fue la piedrita, ay, perdón, fue fuerte. Pensaban que estaba muerto. Y él no se fue allá a limpiarse sus heridas, diciendo: yo, ¿para qué me metí en esto? No, él se paró y siguió con dignidad en lo que era su propósito. Y dice algo claro: el hecho de que haya inconvenientes, el hecho de que haya problemas, no significa que Dios no esté conmigo. El hecho de que yo esté con el Padre quiere decir que yo voy a pasar por una serie de situaciones porque Él me está formando. No se trata entonces que porque estoy con Dios no voy a vivir situaciones. Todos nos hemos despertado con esa realidad. Eso no lo va a evitar. Tampoco se trata de que Dios necesite de que Víctor lo alabe, de que Víctor toque el piano, de que Víctor lo esté sirviendo. Él es Dios, Él va a seguir siendo Dios, pero Él me ama tanto que no me quiere como yo soy. Él me quiere conforme a lo que Él quiere. ¿Para qué? Para recibir su amor en la eternidad. No se trata de que Él esté esperando, necesitando algo de mí. Se trata de puro amor y misericordia. De utilizar todas esas circunstancias como un proceso para poderlo mirar a Él. Y eso implica, querido hermano, que en este proceso que ya hemos visto que a veces se demora, que a veces no responde, que como que hay esa pausa, eso también implica que en algún momento Él nos dice no. Que no. Pero es que Dios es por... No. No es por ahí. ¿Cómo nos sentimos con eso? Uy, chévere, ¿no? Eso es... Dios en algún momento, tú quieres y te justificas y buscarás cualquier tipo de argumento sólido. Y Dios te va a decir: no, por ahí no es. Esa no es la manera. Pero saben, en ese no hay más misericordia que cuando Él nos consiente. Porque Él nos está protegiendo, Él nos está formando. Decía en el primer servicio, igual dando las proporciones, es como yo, padre, mi chiquita, mi Sofi tiene 5 años. Si yo accedo a que todo lo que ella quiere, así sea una niña inocente, le diga que sí, ahorita a los 5 años yo ya no tendría ningún tipo de control sobre ella. A pesar de que tenga 5 años, ya no me alcanzaría el sueldo, porque ella se provoca de todo. Si yo no tengo un control, y a veces ese no, y el Padre nos dice no. El mismo Pablo le decía: quítame este aguijón. ¿Y él cómo le respondía? Bástate mi gracia. Conclusión: no. No te lo quito. Él conoce nuestro corazón volátil, nuestro corazón voluble, nuestro corazón emocional. Y cuando de pronto si Él nos dice sí o nos da una pestañita, nosotros nos vamos a totalmente a doblegar en lo que Él nos pudo dar y no miramos el quien nos lo dio.
que de pronto una victoria o salimos, nuestro ego empieza a crecer. Hablaba en el primer servicio que un mensaje que di antes, un hombre Gedeón, que no era ni rey, no era ni líder, no era ni soldado, ni nada de esto, un hombre común y corriente. Dios le puso un llamado para ir contra los amonitas y vencerlos porque los tenía totalmente mal a Israel. Y este hombre reunió una cantidad de gente muchísima. Y Dios le dijo, no. De toda esa gente, solo vas a ir con 300. ¿Pero cómo? Porque la victoria la doy yo. Porque si dejo que más vayan, ustedes se van a vanagloriar de que fue por estrategia, que qué talentoso soy, y van a perder su mirada. Él quiere mantener nuestro foco en Él. Repito, no porque Él necesite de nosotros, es porque nos ama tanto que no quiere vernos perder. Entonces, ¿cómo nuestra circunstancia no nos puede dejar llevar de lo que es mi comunión con Él? Y entonces Pablo lo entendía de esa manera y dice un versículo que es hermoso en 2 Corintios 12:9, cuando Dios le dice, Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. De eso se trata. ¿Cuántas veces en la situación, y ya lo hemos hablado, en la circunstancia, en esa debilidad, es que yo me doy cuenta de su amor, es como Él ha trabajado en mí, es como yo he crecido debido a esas circunstancias que en la comodidad estoy seguro que no hubiera llegado? ¿Podemos ahorita en este momento dar ese tipo de respuesta? ¿Podemos en este momento decir eso? Que si este proceso que yo estoy viviendo me sirve para tener más contacto contigo, porque así yo reconozco mi debilidad y que tú eres el camino, bienvenido sea. Lo asumo y lo acojo. Es llevar la palabra en Romanos 8:28, que no lo tengo anotado, pero que nos conocemos el versículo y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas que las cosas le ayudan a bien, y todas las cosas es la espera. Todas las cosas es el no de Dios. Todas las cosas puede ser la cárcel para José. Todas las cosas puede ser el aguijón para Pablo. Todas las cosas puede decir la circunstancia y tribulación que tú puedas estar viviendo en este momento. Y si tú te mantienes en Él, las cosas llegarán a bien. No desertes. No empieces a obrar conforme a la carne. Y hemos pasado por diferentes personas, por José, por Abraham, por el nombre a Noé, ¿sí? Los 3 hebreos, a Pablo. Y estos hombres, el propio Jesús, gracias René. Todos estos hombres, sacando de la colada a Jesús, fueron hombres totalmente testimonio, pero que aún así ellos vivieron circunstancias que pudieron de pronto en su cabeza, en su corazón sentir tribulación, sentir amargura, sentir dudas, sentir algún tipo de situación, pero se mantuvieron a pesar de las dudas. Entonces tener duda no quiere decir que entonces estás condenado. ¿Y yo por qué tengo dudas si soy hijo de Dios? No, que la duda sea acompañado de que Él está contigo y busca en la palabra y busca de verdad el consuelo en Él, para que de verdad puedas salir de esas circunstancias. No seamos como Saúl, que por no aguantar un momento empezamos a orar conforme a lo que quiere mi carne y regalamos lo que heredamos. Regalamos lo que Él nos dio, ofertamos esa nueva vida que Él nos dio. Lo que estás viviendo es temporal. Lo que estás viviendo ya pasará. Lo que estás viviendo va a ser un fruto en el cual tú eres diferente y vas a seguirlo mirando a Él con otros ojos, gracias a la compañía que Él tuvo contigo en ese momento. Lo más importante en este corto, y créanme iglesia que lo digo de corazón, corto, así lo queramos ver como lo más importante, este corto momento que estamos en esta tierra, no es como yo ver cómo Dios obra conforme
a lo que yo quiera. Es en este corto momento yo vivir conforme a su voluntad, con esa paz que supera ¿qué? Todo entendimiento. Quiero regalarles una palabra al final que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre, acuérdense siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con mi mano derecha victoriosa. En otros dicen, con la diestra de mi justicia. Él está contigo. Lo que vivas ya va a pasar. Por favor, no permitas que eso que está ocurriendo ahorita quite el trono al quien le corresponde y a quien lo merece. Amén.